¿Estás viviendo la vida que quieres? Hay una pregunta que mucha gente evita. No porque no la conozcan, sino porque la conocen demasiado bien. Porque saben, en algún lugar muy adentro, que si se la hacen de verdad, si la dejan entrar del todo, la respuesta puede ser incómoda. Puede ser dolorosa. Puede obligarlos a moverse. Y es más fácil no preguntar. La pregunta es esta. ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir? No la vida que esperaban tus padres cuando imaginaban tu futuro. No la que se supone que deberías tener a tu edad según algún guión social que nunca elegiste seguir. No la que parece correcta desde afuera, la que se ve bien en una foto, la que genera aprobación cuando la cuentas en una reunión familiar. La tuya. La que tú elegirías si no tuvieras miedo. La que elegirías si no te preocupara decepcionar a nadie. La que elegirías si supieras, con certeza, que mereces vivirla. Hoy vamos a explorar esa pregunta juntos. No para juzgar lo que has construido hasta aquí, sino para mirar con honestidad si hay algo en ti que está esperando ser escuchado. Algo que llevas tiempo callando. Algo que todavía está ahí, esperando. Quédate. Parte 1. La diferencia entre vivir y existir. Hay una diferencia entre existir y vivir que pocas personas se detienen a sentir. Y no porque sea una distinción difícil de entender, sino porque sentirla de verdad requiere un tipo de honestidad que da vértigo. Existir es ir cumpliendo con lo que hay que cumplir. Levantarse. Prepararse. Ir al trabajo. Resolver lo que haya que resolver. Comer. Atender a los demás. Llegar a casa. Ver algo en el teléfono o en la televisión para no pensar demasiado. Dormir. Repetir. Y no hay nada malo en ninguna de esas cosas por separado. El problema no es la rutina. El problema es cuando la rutina se convierte en el único modo de vida. Cuando los días pasan y la pregunta "¿esto es lo que quiero?" nunca aparece. O aparece y la empujamos hacia abajo rápidamente porque no tenemos tiempo, porque hay cosas más urgentes, porque ya veremos más adelante. Vivir es otra cosa. Vivir es sentir que lo que haces tiene alguna conexión real con lo que eres. No necesariamente todo, no necesariamente siempre. Pero en alguna medida. Que no todo es obligación y cumplimiento. Que hay momentos, aunque sean pequeños, en los que algo en ti dice, esto lo elegí yo. Esto me importa. Esto tiene sentido para mí. Vivir es tener algún hilo que te conecte con tus propios deseos, con tus propios valores, con algo que no sea solo la lista interminable de lo que debes hacer. Muchas personas pasan años enteros, décadas enteras, en piloto automático. Funcionando. Cumpliendo. Gestionando. Sin detenerse a sentir si eso que están construyendo tiene algo que ver con lo que realmente querían construir. Y esto no pasa por flojera. No pasa por falta de inteligencia ni de capacidad. Pasa porque nadie les enseñó que tenían derecho a hacerse esa pregunta. Que preguntarse qué quieres no es un lujo para personas sin responsabilidades. Que no es egoísta. Que no es señal de ingratitud por lo que tienes. Que es, en realidad, una pregunta necesaria. Quizás una de las más necesarias que existen. Porque una vida que nadie eligió, que simplemente ocurrió por inercia, por miedo, por no saber que había otra opción, es una vida que pesa de una manera particular. No el peso del esfuerzo, no el peso del sacrificio consentido. El peso de la desconexión. De hacer sin saber muy bien para qué. De llegar al final del día y sentir que el día no fue del todo tuyo. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Parte 2. ¿Cuándo perdiste el hilo? Si hoy sientes que tu vida no es del todo tuya, que hay una distancia entre quién eres y cómo estás viviendo, probablemente no fue algo que pasó de golpe. No hubo un día específico en que te despertaste y decidiste dejar de elegirte. Fue una acumulación. Una serie de pequeñas decisiones, pequeñas concesiones, pequeños alejamientos de ti mismo, que parecían razonables en su momento y que con el tiempo se convirtieron en el mapa completo de tu vida. El trabajo que aceptaste porque era lo sensato. Porque pagaba bien. Porque daba estabilidad. Porque en ese momento no parecía el momento adecuado para arriesgarse. Y luego pasaron los años y lo sensato se volvió permanente sin que nadie lo decidiera del todo. La relación de la que no te fuiste, aunque algo en ti sabía desde hace tiempo que no era lo que necesitabas. Porque no querías hacerle daño a nadie. Porque te sentías culpable. Porque pensabas que quizás ibas a arrepentirte.
Porque el miedo a la soledad era más grande que el malestar de quedarse. El sueño que guardaste en un cajón. Ese proyecto, esa carrera, esa vida que imaginabas cuando eras más joven y que todavía no habías aprendido que era poco realista. Alguien te lo dijo con buena intención, quizás. O con envidia, quizás. O simplemente porque ellos también habían guardado sus sueños en un cajón y ya no podían imaginar que otros hicieran lo contrario. Y tú lo guardaste. Y el cajón se fue llenando. Las pequeñas concesiones. Esas son las más traicioneras. Porque cada una, por sí sola, parece razonable. Parece madura. Parece responsable. Por ahora hago esto y después ya veré. No es el momento ideal, pero ya llegará. Tengo que ser práctico. No puedo pensar solo en mí. Y así, una concesión tras otra, sin que nadie lo planeara, sin que nadie lo eligiera conscientemente, la vida se fue construyendo alrededor de lo que había que hacer. Y lo que tú querías fue quedando cada vez más lejos. Cada vez más silencioso. Cada vez más olvidado. Hasta que un día, en un momento de quietud, quizás en la ducha, quizás manejando solo, quizás en esos minutos antes de quedarte dormido en que la mente no puede distraerse más, te miras por dentro y te preguntas: ¿cuándo fue que dejé de elegir? Y lo más difícil de esa pregunta no es encontrar la respuesta. Lo más difícil es quedarse con ella. Permitir que duela lo que tiene que doler. Sin escapar hacia la próxima tarea, hacia el próximo scroll, hacia el próximo compromiso que te mantiene ocupado y, por lo tanto, a salvo de sentir. Pero quedarse con esa pregunta, aunque duela, es el comienzo de algo. Es el momento en que dejas de estar en piloto automático y empiezas, quizás por primera vez en mucho tiempo, a estar despierto dentro de tu propia vida. Parte 3. Recuperar el timón. Quiero decirte algo antes de hablar de lo que se puede hacer. Algo importante. No tienes que tirar todo por la borda. Hay una fantasía que a veces aparece cuando nos damos cuenta de que la vida no es del todo la que queremos. Una fantasía de ruptura total. Dejarlo todo. Cambiar de país. Renunciar mañana. Empezar desde cero. Y a veces eso tiene sentido. A veces los cambios necesarios son grandes. Pero la mayoría de las veces, recuperar el hilo de tu propia vida no empieza con un gesto radical. Empieza con algo mucho más pequeño y mucho más real. Empieza con escucharte. El primer paso, hacerte la pregunta sin filtros. Busca un momento de quietud. Sin teléfono, sin ruido, sin la lista de pendientes compitiendo por tu atención. Y hazte esta pregunta con toda la honestidad que puedas. Si no tuviera que dar explicaciones a nadie, ¿qué cambiaría en mi vida? No para escapar de responsabilidades. No para ignorar a las personas que dependen de ti. Sino para escuchar, sin censura, lo que realmente sientes. Lo que llevas tiempo sabiendo pero no te has permitido decirte con claridad. Quizás la respuesta sea grande. Quizás sea pequeña. Quizás te sorprenda. Quizás ya la sabías y solo necesitabas el permiso de escucharla sin juzgarla de inmediato. No tienes que actuar desde esa respuesta mañana. Primero, solo escúchala. Dale ese espacio mínimo de existir sin ser inmediatamente descartada. El segundo paso, encuentra una elección pequeña pero auténtica. No el cambio más grande. No la decisión más difícil. Busca algo concreto, cercano, manejable, donde puedas hacer una elección que venga de ti. Que sea tuya. Haz a hobby que dejaste hace años porque ya no había tiempo y que de vez en cuando recuerdas con una mezcla de nostalgia y culpa. Vuélvelo a intentar. No para ser el mejor. Solo para sentir lo que se siente hacer algo porque te gusta. Esa conversación que llevas meses posponiendo, con alguien con quien necesitas ser honesto, sobre algo que te importa y que has estado callando por comodidad, por miedo, por no saber cómo empezar. Tenla. Ese no que deberías haber dicho hace tiempo y que sigue ahí, esperando, pesando. Dilo. Aunque te tiemble la voz. Estas cosas parecen pequeñas. Y en cierta forma lo son. Pero no lo son en lo que significan. Cada vez que actúas desde lo que realmente quieres, aunque sea en algo pequeño, le estás diciendo a una parte de ti que todavía existe. Que todavía importa. Que no lo has olvidado del todo. Y esa parte, con el tiempo, va recuperando fuerza. El tercer paso, revisa tus compromisos con honestidad. No para abandonarlos de golpe, sino para verlos con claridad.
Hay compromisos que elegiste conscientemente y que sostienen algo que valoras. Esos tienen sentido, aunque sean exigentes, aunque cuesten. Y hay compromisos que simplemente ocurrieron. Que se fueron instalando sin que nadie los cuestionara. Que en su momento parecían temporales y que de alguna manera se volvieron permanentes. Pregúntate, ¿este compromiso lo elegiría hoy si pudiera elegir? No siempre la respuesta va a llevar a un cambio inmediato. Pero al menos te da información. Al menos te devuelve la lucidez de ver tu propia vida con ojos un poco más abiertos. El cuarto paso, acepta que vivir la vida que quieres tiene un costo. Este es el paso que nadie quiere escuchar. Pero es real y hay que decirlo. Cuando empiezas a vivir de manera más auténtica, cuando empiezas a elegirte, algunas personas a tu alrededor van a incomodarse. Porque tu cambio, a veces, les recuerda lo que ellos no se han permitido cambiar. Porque tus límites nuevos van a afectar dinámicas que antes funcionaban a su favor. Porque la versión de ti que estaba siempre disponible, siempre de acuerdo, siempre dispuesta a ceder, era más cómoda para ciertas personas. Y eso va a doler. Perder la aprobación de alguien siempre duele. Pero la alternativa es quedarte. Quedarte en una vida que no elegiste, para mantener la comodidad de personas que quizás nunca se han preguntado si tú estás bien de verdad. Y eso duele más. Solo que de una manera más lenta, más silenciosa, más difícil de identificar. Vivir la vida que quieres no es un destino al que llegas un día y donde todo está resuelto. Es una dirección. Una orientación. Una manera de caminar que va cambiando con el tiempo porque tú vas cambiando con el tiempo. Y puedes empezar a moverte hacia allá hoy. Ahora. Con lo que tienes. Desde donde estás. La vida se compone de días. Y los días se componen de decisiones. Cientos de decisiones pequeñas que la mayoría del tiempo tomamos sin pensar demasiado, en automático, desde el hábito o desde el miedo o desde lo que se espera de nosotros. Pero en cada uno de esos días hay también pequeñas oportunidades. Momentos en los que podrías elegirte. Momentos en los que podrías actuar desde lo que realmente eres, desde lo que realmente quieres, aunque sea en algo pequeño. Aunque nadie lo note. Aunque no cambie todo de inmediato. Esas pequeñas elecciones se acumulan. Con el tiempo, se convierten en algo. En una vida que tiene más de ti adentro. En una persona que se conoce un poco mejor. En una relación contigo mismo que es más honesta, más compasiva, más real. No te estoy diciendo que todo será perfecto si empiezas a vivir de manera más auténtica. No te estoy prometiendo que será fácil ni que no habrá pérdidas en el camino. Te estoy diciendo algo diferente. Te estoy diciendo que será tuyo. Que los días que vengan, con sus dificultades y sus alegrías, van a tener algo que los días en piloto automático no tienen, van a tener tu firma. Van a ser el resultado de alguien que eligió, que se escuchó, que decidió que su propia vida merecía ser vivida con conciencia. Y eso, descubrirlo, sentirlo, tiene un valor que no tiene precio. La pregunta sigue ahí. La misma con la que empezamos. ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir? Solo tú sabes la respuesta. Y solo tú puedes decidir qué hacer con ella. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo.